Bien, la exposición va a ser acerca de terahertz, Resonant Dipole Nanoantenas, que básicamente es una nanoantena dipolo que tiene una ganancia en terahertz, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué es la antena dipolo? La antena dipolo es la más simple de todas las antenas. Se trata simplemente de, de un circuito abierto de alambre alimentado en el centro como se muestra en las figuras, ¿no? Aquí es la alimentación de la antena dipolo. Dipolo porque tiene dos polos, ¿no? El que va variando su polarización de positivo a negativo, y eso es lo que hace crear esa onda electromagnética. Y la ganancia, aquí se puede ver en esta figura de acá, bueno, con un láser. Acá se puede ver lo que es la ganancia, y cómo los dipolos, cómo los terminales van polarizándose de positivo a negativo, ¿no? Ya, ahora básicamente el diseño de la antena dipolo es la siguiente. Bueno, hemos utilizado lo que es una longitud de onda de 4 nanómetros, que por cada varilla son 2 nanómetros. Bueno, en la frecuencia que se está operando, lo ideal es que se opere con una ganancia de 75 terahertz y bueno, una profundidad aproximadamente de 0,1 nanómetros, que va a ser ahí donde va a ser la alimentación, ¿no? Tal como se ve acá. Este espacio de acá sería 0,1 nanómetros aproximadamente, que tiene que ser mucho menor al largo de la varilla. Bien, bueno, para lo que es esta antena dipolo, vamos a usar lo que es una varilla metálica que tiene estos dos terminales y lo que es este espacio de la fuente de alimentación, ¿no? El material que se va a usar para estas varillas va a ser aluminio, y en el caso de la alimentación, bueno, es el aire, ¿no? Bueno, no hay ningún material ahí. Simplemente la alimentación, que va a ser alimentada por un voltio, que eso más adelante se va a explicar. Bueno, este es el campo generado. Este es como se tendría que ver de manera 2D el circuito en sí. Que está al lado varillas, su alimentación, y este es el campo que genera. Bien, los pasos para la realización del proyecto, se ha utilizado lo que es el software del console, la versión 5.4. Bueno, como primer paso es abrir el programa en la versión 5.4 y nos va a aparecer esta pestaña, y vamos a colocar donde diga Model Wizard. Una vez que colocamos Model Wizard, vamos a utilizar lo que es en la dimensión espacial de 3D, ¿sí? Ya que en eso se basa nuestro paper. Una vez seleccionado ello, vamos a utilizar lo que es en ondas electromagnéticas, y en el estudio vamos a seleccionar en frecuencia, en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Ahora, luego de ello vamos a crear los parámetros. Estos parámetros básicamente son las variables que se va a crear para que más adelante esas variables vayamos colocándole lo que es en la parte geométrica, ¿no? Así como se ve acá, los parámetros hemos utilizado lo que es el largo en nanómetros, bueno, length, el radio, radius en inglés, hemos puesto en 0,03 nanómetros, el L sub 0, que más adelante eso se va a usar como una variable para utilizar la frecuencia, que va a ser utilizada como la constante sobre el L sub 0, y el L sub 0 es 4 veces el largo expresado en un nanómetro, ¿no? Estos parámetros más adelante se va a utilizar para crear estos parámetros geométricos, ¿sí? En primera instancia vamos a utilizar lo que es el cilindro. El cilindro nos va a ayudar para crear la varilla. Bien, una vez creado el cilindro, vamos a colocarle el radio, vamos a colocarle la variable radius que ya habíamos creado anteriormente en lo que es la parte de los parámetros, y en lo que es el ancho, vamos a utilizar el length, que era 4 veces el largo. Bien, la posición, para que tenga una mejor vista, vamos a colocarle en el eje Y y en el eje Z en posición 0 nanómetros, en lo que es la posición Z, X y Y, perdón, en 0 nanómetros, y la posición Z en la mitad de radio, ¿sí?
En el axis type lo ponemos por default que sea el axis Z. Y el siguiente, este es para el creado de las varillas, ¿sí? Ahora, ahora bien, no vamos a crear nuevamente otra varilla y vamos a seleccionar los mismos parámetros. En lo que es el console tiene una opción para poder duplicar, ¿sí? Como es una varilla que va a tener, como es una antena dipolo, es decir, las varillas van a tener igual dimensión, solamente que van a estar separadas por un espacio. Entonces colocamos lo que es la opción mirror, que básicamente lo que hace es crear la misma varilla, o sea, como un espejo. Y acá seleccionamos que el vector de reflexión, o sea, donde se va a duplicar, va a ser en el eje Z. Luego vamos a crear el cilindro vacío, es donde irá la alimentación. ¿Sí? Esta alimentación es ese espacio que está entre las dos varillas dipolo, donde se va variando la polarización entre positivo y negativo, que igualmente siempre está por default en el eje Z para que sea mejor vista. Bien, acá ponemos el menos radio entre 2 para que esté en el centro de las dos varillas largas. Bien, la esfera, que es donde va a estar el campo, el campo electromagnético, lo vamos a colocar en el eje, en el plano XY, para que tenga una mejor visualización. El radio el radio de esa esfera va a ser de L sub 0, que acordamos que era 4 veces el largo de la varilla, de cada varilla. Bien, la forma de unión, bueno, vamos a poner automática para que todo esté centralizado. Y, perdón, para que esté centralizado. Y acá utilizamos lo que es, ¿ya? Vemos lo que es la gráfica. Bueno, acá vamos a reproducir este video. Bien, bueno, aquí básicamente se está mostrando cuál es cómo salió la gráfica. Bien, acá vemos que en el centro está la alimentación, que es el fin boundaries, y lo que están los parámetros de los terminales serían las varillas, ¿no? Esos aros circulares serían el parámetro que le da el campo magnético, el axis cúbico que se puede ver por fuera, que son esas grids también llamadas. Eh, Estas de acá son las reglas de las dimensiones, que obviamente está en nanómetros, ¿no? Ah, ya. Acá creamos lo que es el Perfectly Matched Layer, que básicamente es para que todas estas dimensiones estén proporcionalmente alineados a lo que es el eje Z. El eje Z, en total, el eje Z, Y y X. Bien. Aquí también tenemos otro video. Ya. Bueno, aquí básicamente se está mostrando lo que son las capas de esta esfera, donde va la parte del campo electromagnético. Y ahí en el centro se puede ver la varilla. Ahí está lo que es el centro de la varilla. Y por fuera estas son las capas, ¿no? Que está dividida entre 8 capas, para que más adelante se le pueda dar un mejor parámetro a las mismas. Bien, ahora se va a introducir lo que son los materiales de la esfera, la varilla y la alimentación en general. Bien, como recordamos, lo primera que vamos a usar es el aire, que es donde va a estar la parte de la alimentación, y por fuera de la varilla, por fuera de la esfera, ¿no? Seleccionamos lo que son todas las esferas de que va a ser el parámetro del campo electromagnético, y también seleccionamos lo que es el Fit Boundaries, que es la parte de la alimentación, ¿no? Que eso nos va a ayudar para crear el parámetro de los materiales, ¿ya? Luego vamos a utilizar el aluminio, seleccionamos para lo que es la antena boundaries, que básicamente aquí le estamos dando lo que son las varillas. Las varillas van a ser de aluminio, y acá se puede ver más o menos cómo son los materiales que contienen, que esto ya viene por default en lo que es este software, ¿no? Los parámetros de permitividad, conductividad,
y etcétera. Bueno, acá tenemos lo que son las dos varillas, bien, que están seleccionadas, que están en aluminio, y en el centro va a ser la parte de la alimentación. Bien, ahora lo que vamos a introducir va a ser la parte de las ondas electromagnéticas, la que es la frecuencia, cuánto va a operar, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a seleccionar todos los parámetros, pues dice all domains, todos los parámetros, y acá se va a poder ver las ecuaciones de cada de los parámetros electromagnéticos que se tienen, ¿no? Por default. Aquí está lo que es el estudio de la frecuencia, lo que es el, la, la resistividad del fit boundary, que está, bueno, aquí está el voltaje sobre corriente. Acá estamos definiendo lo que es el parámetro de ese fit boundary, que el H por va a ser de radio, 2pi radio va a ser la banda, y el voltaje, como se había dicho en un comienzo, va a ser de 1 voltio, ¿no? Y la resistencia de la antena va a ser de 50 ohmios, que normalmente en una antena dipolo o en cualquier antena la resistencia de la antena debe promediar o debe estar cercano a los 50 ohmios, ¿no? Luego de dar los parámetros, luego que se cumplan los parámetros electromagnéticos en el mesh, se crean las redes de lo que es en la esfera, porque es ahí donde se va a incorporar lo que es estos campos electromagnéticos. Bien, ahora vamos a colocar lo que es la frecuencia que antes en los parámetros la habíamos colocado, que se iba a estar puesto como una constante que te daba ya el console dividido entre el L sub 0, que era 4 veces la longitud de varilla, ¿no? Obviamente expresada en terahertz. Una vez que le demos ello, le damos compute, que te genera todo lo que es la parte de simulación, una parte de ploteo, y automáticamente te va a simular ello, ¿no? Te va a simular lo que es el campo y cómo la varilla va creciendo su dominio de la frecuencia. En la parte de los sighting, pues se puede ver lo que es la frecuencia que se le ha dado, que es 7,4 y a las 7, que es 10 a las 7 Hz. Y el plot también es automático para que se pueda tener una buena vista. Bien, acá vamos a ver los parámetros del campo eléctrico. Bueno, básicamente aquí creamos lo que son los tres parámetros: inducción, el campo magnético y la dirección que tiene esa la misma, ¿no? Bueno, también recordado como la mano derecha, aquí está la parte azul, la que forma un ortogonal con la parte verde y con la parte blanca también, ¿no? Todos son ortogonales entre sí. Estos colores se crea dependiendo uno, bueno, como salía el campo, como el campo más o menos salía de color rojo, entonces coloqué estos colores para que se pueda ver más claramente. ¿Bien? Acá vemos que ya nos está botando una frecuencia de 74.948 terahertz, que ya es muy cercano a lo que se necesitaba, que era 75 terahertz. Bien. Nada, esa es la respuesta de los resultados del proyecto, ¿no? Bueno, acá también hay un video, vamos a reproducirlo. Ahí está. Bien, aquí se muestran lo que son los resultados. Bien. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la parte de la ganancia. Recordemos que está en 75.000 terahertz. Esta es la parte ploteada en 3D, y acá podemos observar cómo es la ganancia con las varillas, cómo va incrementando, ¿no? Y en la parte derecha está lo que es su leyenda. Acá se puede ver cómo va incrementando poco a poco lo que es la ganancia, siempre limitada por esa esfera que se había creado, ¿no? Bueno, esta es la parte de la varilla, son la pérdida por la resistencia
que aquí se muestra térmicamente cómo es. Vemos que en los terminales, en la parte de los límites de los terminales, la varilla es mayor la cantidad de calor, y mientras más cerca a lo que es la alimentación va a ser menor, ¿no? Bueno, aquí está lo que son las tablas. Bueno, las tablas se crean automáticamente de la directividad, ¿no? Todo ello se crea automáticamente una vez creada lo que es este ploteo del software. Igualmente los parámetros en resistencia también se crean automáticamente a partir de los parámetros antes dados por lo que es el diseño del COMSOL, ¿no? Bueno, básicamente es eso lo que es el proyecto. Más o menos se explica de cómo se puede hacer una nanantena que te dé una ganancia muy alta, con un campo electromagnético resonante de medida en 75.000 terahertz. Es decir, fácilmente esto se podría usar para lo que es en la industria del 4G, o si no también, debido a su alta frecuencia que da como espectro, también se le podría utilizar como una herramienta de espectrometría, ¿no? Es decir, se podría usar para poder medir o para poder saber la cantidad o qué cosa tiene qué cosa tiene o proporción de la tabla periódica cada material, ¿no? Como un elemento de medición debido a su alta frecuencia. Bueno, básicamente ese es el proyecto del COMSA, de lo que es una antena dipolo medida en nanómetros, con una frecuencia de respuesta en terahertz.